y vamos a hablar de un tema tan importante y tan real, ya que cuando nosotros podemos identificar las diferentes necesidades educativas especiales, también tenemos que mencionar qué ocurre con los niños con dificultades conductuales o conductas disruptivas que en ocasiones podemos mencionar. Entonces, aquí les traigo algunas estrategias que ustedes pueden utilizar dentro del aula para poder saber qué hacer. ¿Y qué es lo primero que tenemos que hacer? Yo digo que estamos en el fenómeno de la inmediatez, ¿sí? Que queremos resolver todo en el momento, queremos resolver todo en el instante, así como está esta chica. Me está comiendo el tiburón, pero yo quiero tomarme la selfie. Igual a veces como docentes necesitamos que un diagnóstico nos dice, ¿verdad? Cuando hacemos una evaluación, enviamos a hacer una evaluación neuropsicológica o necesitamos el diagnóstico. ¿Qué está pasando? Pero para nosotros como psicólogos y neuropsicólogos, ¿qué tenemos que determinar y conocer todo el contexto? Entonces nosotros ahí damos un diagnóstico de TDAH, de un trastorno de déficit de atención con hiperactividad, aquellos niños que son impulsivos, que tienen dificultades para controlar su autorregularse, tienen problemas de atención, que están todo el tiempo moviéndose en el aula, ¿verdad? También existe un trastorno asociado, el trastorno oposicionista desafiante, donde en realidad los límites, las reglas es imposible dentro del aula. El TOC, un trastorno obsesivo compulsivo, una distimia, ese niño que todo el tiempo no tiene ningún tipo de motivación, que está asociado a la ansiedad, a la depresión, y nosotros queremos dar ese diagnóstico a partir del fenómeno de la inmediatez. Pero hoy quisiera compartir que a pesar de que sí es importante conocer el diagnóstico, saber qué tiene para poderlo incluir dentro del grupo de las necesidades educativas especiales, también tenemos que analizar los contextos. ¿Cuál es ese contexto social, familiar? ¿Cuál es ese entorno donde se desarrolla este niño, esta niña, este adolescente? ¿Y por qué se comporta o actúa de la manera que lo hace? Aquí les quiero compartir este casito de un adolescente que fue diagnosticado desde los 4 años, fue diagnosticado con déficit de atención. Luego del déficit de atención le dieron un diagnóstico del síndrome de Tourette, tenía enuresis nocturna, tenía trastorno eh, oposicionista desafiante y si ustedes podían ver todos los diagnósticos enfocados a un problema de conducta los tenía él. Hacía ruidos involuntarios dentro del aula, tenía un tic vocálico y en realidad a los maestros les dificultaba muchísimo poder trabajar con él porque, claro, no tenía él esas habilidades y esas destrezas de resolución de conflictos porque la mamá fue un psiquiatra pediátrico y le dio medicación, ¿sí? Y se olvidaron del tratamiento y de hacer un enfoque interdisciplinario de poder trabajar dentro del aula. Entonces, para hablar de todas estas conductas disruptivas, sí es importante mencionar que detrás de todos esos diagnósticos existe un ser humano con fortalezas y con debilidades, que detrás de esa conducta existe existe un antecedente y por lo tanto yo quisiera, Victoria, que si me pudieran ayudar compartiendo un video que que quisiera hoy poderles compartir acerca de estas conductas disruptivas. Claro que sí, doctora. Enseguida le voy a compartir con sonido. Vamos. Mariana, tienes que estar afuera. Vamos afuera, Mariana. Mariana, ¿qué te pasó? ¿Qué te pasó?
¿Eso está bien, Mariana? Mariana, Mariana. Me está tirando las cosas. ¿Me por favor? No. Mañana o tu maestro Mariana por ti. Mira lo que te tiraste la maestra. Eso no se hace mañana. Mira. Ven, por Mariana. Mariana, vente Mariana, por favor. Ven Mariana. Ven Mariana. Ven. Por favor, ven. Mariana. Perfecto, doctora, voy a quitar, ahora sí. Muy fuerte el video que hemos visto. Y ya están comentando sobre el video, que es muy importante. Por ejemplo, están comentando, María nos dice que es muy importante la educación desde la casa. También nos dice Fátima que en la escuela solamente se complementa y primero los padres deben educar a los niños. Danieles nos dice, el área afectiva requiere orientación y seguimiento adecuado del educador. Así que hay varias opiniones sobre el video que nos dejó impactados a todos. ¿Y quién no ha tenido un estudiante así? Yo creo que todos en nuestra carrera y todos en nuestro ejercicio profesional de docentes hemos tenido niños así, que en realidad nos muerden, nos alan el cabello y que tienen estas conductas disruptivas. Y que uno dice, yo recuerdo hace muchos años cuando trabajaba en una institución educativa en las famosas juntas académicas, donde ya se acaba el año y uno dice, ya estoy en las vacaciones, pero te dan el curso, el próximo curso. Y en ese el próximo curso está el niño que todos sabemos que tiene dificultades de conducta. Y uno dice, ay, me tocó este niño, ¿y ahora qué hago? Y entonces la compañera dice, ay, pobrecita, ya, te tocó este niño. Y básicamente estamos tan enfocados a veces, y es muy real lo que les estoy comentando. Ayer una maestra me decía, Luz Elena, yo ya no sé qué hacer, yo voy a llorar, ya no sé qué hacer con este niño, porque yo le digo que trabaja, y yo le digo, ¿cuántos años tiene el niño? Me dice, 3 años y medio. Pero yo le digo, vamos a trabajar, me bota las cosas, me lanza y no me hace caso. Entonces, básicamente, ¿qué tenemos que entender? Y por eso les he colocado este gráfico. ¿Qué es lo que nosotros observamos? Nosotros observamos esto, ¿sí? Observamos la conducta de lanzar, la conducta de morder, la conducta de pegar al compañero. Esto observamos, pero tenemos que identificar como docentes que todas esas conductas son observables, medibles. Pero para que se presente esa conducta, ¿qué tenemos que identificar? ¿Cuál es el antecedente? ¿Qué ocurrió antes? ¿Sí? ¿Qué ocurrió antes de cuando el niño actuó de la manera que lo hizo? ¿Cuál es esa conducta? Y por lo tanto, ¿cuál es la consecuencia? ¿Cuáles son esas consecuencias? ¿Estamos reforzando o no? O la familia, como dice, está reforzando o no esas conductas en casa también. Porque si no le digan nada al niño, ¿verdad? ¿Por qué? Porque se va a enojar. El niño no quiere hacer la tarea, no, yo te la hago. ¿Cuántas veces no hemos visto que llegan con unas tareas hermosas al aula, después el deber que decimos en Ecuador, y nos damos cuenta que el niño no lo hizo? ¿Sí? O cuando docentes le decimos, mire, su niño le está pegando, su niña le está maltratando, está siendo violenta, ¿qué hacen algunas mamás? ¿Qué nos dicen? No, pero en casa no pasa nada. En casa es completamente diferente. Entonces ahí vemos. ¿Y qué es lo que yo les hago un llamado para mejorar estas conductas? Primero, identificar cuál es la conducta, con qué frecuencia lo hace. Y para entender las conductas tenemos que hablar de la tipografía de la conducta, que es la forma de la conducta. ¿Cuál es la intensidad?
la frecuencia. ¿Cuántas veces al día lanza cosas? Es solo con un profesor, porque también hay otra situación que las mamás nos dicen. Solo con el profe de matemáticas actúa así, pero con usted no hace, señorita. La duración de esas conductas disruptivas. Si tiene un lapso de tiempo, a ver, está bien y de pronto cada 10 minutos, cada 15 minutos, entonces ahí hacemos un análisis funcional de esa conducta. Entonces sí tenemos que identificar estas variables, estos antecedentes y estas consecuentes, que por lo tanto pueden ser internas o externas. ¿Para qué? Para ir manejando estas conductas, para poder identificar si es un trastorno de conducta o es un problema de conducta, ¿ya? Porque también tenemos que saber que al identificar que es un trastorno, por lo menos esas conductas tienen que repetirse la duración por lo menos de 6 meses. Entonces, cuando enviamos nosotros y hacemos una observación áulica y como la psicóloga va, usted le va a comentar como profesora, ¿sabe qué? Yo últimamente he visto que ha cambiado sus conductas. No estaba así y pasó esto y hubo un cambio. ¿Y el para qué? ¿Cómo se manifiestan estas conductas? Mediante agresión, palabras soeces dentro del aula, no tienen un vocabulario bastante florido, digo yo, y hay el incumplimiento de tareas. ¿El para qué? ¿El para qué quiere hacer él esto? Entonces, ¿cómo podemos nosotros, en virtud de la funcionalidad de la conducta, qué consigue? Si consigue atención, hay algo que siempre trabajo que es el Edúcate para Educar, en un programa que tengo para educar a las madres de familia. Y esa educación, esa atención, a veces no lo reciben en casa, como lo decía. Entonces, básicamente mamá está todo el tiempo en el celular y él tiene que llamar la atención de alguna manera. Necesita esa atención. ¿Y cómo lo hace? Mediante estas conductas disruptivas. Necesita algo tangible, como el teléfono, ¿sí? Hace el berrinche. Es que yo quiero ese juguete, pero no te puedo dar ese juguete. Es algo tangible. Quiere el caramelo o también en función de escape. Cuando en casa, como ustedes dicen, en casa no hay normas, no hay reglas, no hay límites. Y en la institución, yo como docente, yo necesito establecer, ¿qué? Unas estrategias. ¿Y qué es lo que hacemos nosotros desde el primer día de clases? Estas son las normas, estas son las reglas. Para hablar tienes que levantar la mano y de repente no lo consigue. Entonces, o le empezamos a presionar. Entonces, el berrinche o estas conductas son en función de escape, de salida, ¿sí? Para no cumplir con lo que yo tengo que cumplir. Por lo tanto, esta función del comportamiento es la raíz de lo que ocurre, ¿sí? No significa que es un estímulo real, pero sí es lo que yo quiero conseguir. A veces, por ejemplo, un trastorno que tenemos con mucha prevalencia en los niños y los adolescentes es el TDAH, cuando hay impulsividad y hay inquietud motora, ¿sí? Es el niño que tiene esa hiperquinesis, que está moviéndose todo el tiempo. Pero como hay una disfunción ejecutiva, entonces necesitamos una función de conducta que es esto, el movimiento que los regula. En los niños con autismo, por ejemplo, las estereotipias. Las estereotipias, ¿qué hacen? Lo regulan y es una función sensorial. Entonces tenemos que conocer cuál es la funcionalidad y por lo tanto todas esas conductas se traducen en que necesitan ayuda, expresar sus emociones y por lo tanto vamos a tener que darles tiempo a estos niños con estas conductas disruptivas. Ese tiempo que usted y yo lo manifestamos todo el tiempo, porque las maestras me dicen en algunas capacitaciones, es que Luz Helena, yo ya no sé qué hacer, ¿sí? Yo ya no sé qué hacer, ¿por qué? Porque trato de hacer la mayoría, todo lo que tú me has dicho lo he intentado, pero ahí, primero, que necesitamos que estos niños expresen sus necesidades
Y por lo tanto, necesitamos que hacer una atención y hacer una intervención integrada. El trabajar en conjunto hoy en día es lo que está surtiendo efecto. Poder hacer una intervención cognitiva, poder identificar que a nivel cognitivo está el niño en condiciones de acuerdo a su edad cronológica y su edad mental. A nivel social, ¿cómo está su entorno familiar? Mis hermanos ecuatorianos pueden darse cuenta hoy en día que la mayoría de los niños adolescentes están siendo, por la situación de nuestro país, están siendo tomados los menores de edad en conductas delictivas. Entonces, ¿cuál es ese entorno social donde están viviendo? Está viviendo un entorno social conflictivo, está viviendo entonces entender, cuando nosotros hacemos esa ficha socioeconómica como docentes, poder entender cuál es el entorno social. ¿Existe violencia o no existe violencia intrafamiliar? ¿Cuáles son esos antecedentes? ¿Cómo nosotros podemos identificar? A nivel familiar, hacer intervención como madres de familia, porque es bonito cuando uno está en la clase con los pequeños y dicen, señorita, señorita, yo le cuento, mi papá llegó borracho anoche, mi papá le pegó a mi mamá, el entorno familiar. Y nosotras como profesoras, ¿qué nos quedamos? ¿Qué digo? Entonces ahí hacemos una pequeña intervención. ¿Por qué? Porque a veces surgen, ¿qué? Sentimientos de culpa también. Es que yo me porté mal y por eso me pegaron, por eso fue violento o violenta mi madre. La situación económica, a veces la situación de que no hay trabajo, que las mamitas no tienen una estabilidad laboral, se tornan en situación violenta que ocurre dentro de casa. Entonces tenemos que entender y tenemos que ver, así como hace muchos años hablábamos de los Thundercats. ¿Quién veía los Thundercats? ¿Se acuerdan de esos dibujitos animados? ¿Sí? ¿Se acuerdan que los dibujitos animados, en estos dibujitos, bueno, yo tengo 45 años, ¿y qué decíamos? Vamos a tener la espada del augurio, ¿verdad? ¿Sí? ¿Se acuerdan o no se acuerdan? Y a mí me gustaría ver los mensajes. No sé, Victoria, si dicen si se acuerdan o no de los... Sí, 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 por ejemplo, Milva dice que sí se acuerda, Rosemary también dice que sí, Mariela nos dice que sí se acuerda y también nos dicen que claro que sí se acuerdan que son de su época los dibujos. Ah, bueno, entonces estamos por ahí, estamos jovencitos todos. Y entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que nosotros como docentes y quienes estamos inmersos en el tema de la educación y la inclusión, tenemos que ver más allá de lo evidente, como decía, espada del augurio, déjame ver más allá de lo evidente, ¿verdad? Nosotros como docentes, para hacer una intervención integrada, todos los días tenemos que tener esa espada del augurio. ¿Por qué? Porque tenemos que ver más allá de lo evidente a nivel emocional, a nivel conductual, a nivel biológico. ¿Qué es lo que ocurre con esas conductas agresivas? A nivel biológico, sabemos que neuropsicológico, cuando hay niños o hay adolescentes que tienen un daño cerebral mínimo, que pueden y está afectando al lóbulo frontal, está afectando ¿qué? Las funciones ejecutivas. Entonces hay un autor español que me fascina y que yo les sugiero que lean, que es, él nos dice a nosotros que tenemos nosotros para realizar, se llama Portellano, José Portellano. Me imagino que muchos lo hayan leído, a Portellano que habla mucho de inclusión, y él dice en uno de sus libros de funciones ejecutivas, él dice que el tener y el hacer inclusión educativa con cualquiera de los diagnósticos no es ir como a una tienda de ropa. Yo vivo ahora en Estados Unidos, uno va a la tienda, se me ocurre, a Gap, y uno va y dice, me quiero una camiseta, yo soy M. Hay miles de camisetas M, ¿verdad? Una tienda de ropa que hacen por talla. Pero cuando hacemos inclusión educativa, más bien es como cuando nos vamos a nuestra modista.
Cuando vamos cuando tenemos una fiesta importante y uno no quiere que en mi vestido aparezcan 10 en esa fiesta con el mismo vestido, ¿verdad? O tú te vas a hacer un traje, dice, los hombres se van a hacer un traje, dice, no, va la manga, a lo mejor no me va a quedar bien, entonces yo voy a enviar donde la costurera, ¿a qué? A hacer ese diseño individual, que yo sé que ese vestido no lo va a tener nadie en esa fiesta porque fue mi modelo. Eso es lo que tenemos que hacer, ¿sí? Crear un espacio educativo de acuerdo a esa necesidad especial de manera individualizada, que sea realista, con objetivos claros que se puedan cumplir. Porque camisetas M hay muchas. Vestidos, nosotros vamos y nos compramos rapidito, pero yo quiero ser única. Y eso es lo que estamos hablando hoy. Que si queremos hacer una verdadera inclusión educativa frente a esa necesidad conductual que también afecta al resto de compañeros. ¿Por qué afecta al resto de compañeros? Porque dicen, Luz Elena, ya mi hijo no quiere ir a la escuela porque su compañerito le está pegando. Porque su compañerito que le daña sus cosas y ya no quiere ir. Entonces, por eso les invito y por eso me emociona que ustedes estén recibiendo este webinar hoy. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que construir estrategias a partir de qué? De esas habilidades, potencialidades de ese estudiante que tiene una necesidad, básicamente. Y vamos a hacer una intervención psicoeducativa. Entonces, primero tenemos que identificar cuáles son esas dificultades. Ya tenemos, la identificamos y vamos a sensibilizar a la comunidad educativa. Porque ¿qué es lo que ocurre? Ahí es cuando empiezan las etiquetas. ¿Sí? Es que es el niño con trastorno oposicionista desafiante. Es el niño con TDAH. Tiene trastornos de conducta. Tiene esto, y nos centramos básicamente en el diagnóstico. Entonces, cuando hablamos de inclusión educativa, recuerden que siempre les digo, hay que hablar de 3 palabras claves, que es la capacitación, la sensibilización y el respeto. Entonces, como vamos a sensibilizar como psicólogas, como docentes, vamos a evitar dar esa etiqueta y vamos a decir, vamos a ayudarle a ese niño. Segundo, vamos a traducir estas dificultades en términos de esa necesidad. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Tercero, vamos a diseñar en virtud como una respuesta educativa en función a esas necesidades. ¿Ok? Entonces, y para hablar de inclusión tenemos que hablar de ¿qué? De esto, de capacitarnos frente a las funciones ejecutivas. ¿Y cuáles son estas funciones ejecutivas que más se ven afectadas? Es el control inhibitorio. ¿Sí? Ese control inhibitorio que necesitamos autorregular y trabajar. Entonces, ¿han visto o no han visto esto alguna vez? ¿Qué es? Dicen, estoy leyendo un poco los comentarios que nos están llegando desde diferentes partes de Latinoamérica y, por ejemplo, ya estamos empezando a comentar. Nos dice Miguel que es una torre de control. También nos dice nos dice Reina que puede ser un faro. Nos dice Leslie que es un faro, es una torre de control. Nos dice Elizabeth torre del aeropuerto. Carlita Patricia nos dice torre de control. No sé si estamos en lo correcto, doctora. Exactamente. Entonces, ya tenemos un niño, podemos identificar X diagnóstico, pero sabemos que algo ocurre a nivel de funciones ejecutivas y lo que tenemos que empezar a trabajar es esa función ejecutiva que es el control inhibitorio. Entonces, las funciones ejecutivas es como, metafóricamente, para que ustedes nunca se olviden, es poder hablar de que algo falló en esa torre de control, ¿sí? En esa torre de... ¿Y qué pasa
si la torre de control falla? ¿Ver? ¿Qué ocurre? ¿Qué ocurre si de repente el señor que está ahí en esa torre de control no puede regular y no puede decir, oiga, aterrice el Boeing tal, el Boeing tal en el aeropuerto? Claro que sí, doctora, están súper participativos toda la familia Mentor. ¡Qué lindo! Nos están diciendo, bueno, Emma está diciendo que es una torre de control. También nos está diciendo María que los aviones se colisionarían. María Magdalena nos dice, se detiene el sistema. Carlita Patricia nos dice, accidentes. Vázquez nos dice que se chocaría el avión y también nos dice Mari que está buscando estrategias y Calix nos dice habrá algún accidente. Entonces no Exactamente. Eso sé es si estamos en lo correcto. exactamente. Eso es lo que ocurre cuando básicamente tenemos niños con dificultades en el control inhibitorio, ¿sí? En ese control inhibitorio que ya pasa todo lo que está en su contexto, ¿sí? Tenemos un contexto donde no me han enseñado a autorregularme, ¿sí? Y que eso va en función a la conducta. Entonces, ustedes como son los super maestros, vamos a trabajar estas funciones. Entonces, primero, les he colocado así, pero la planificación, autorregulación y concentración, sobre todo ser unas docentes como muy planificadoras y poderle anticipar de lo que vamos a hacer, lo que va a ganar y con ellos funcionan muchísimo los reforzamientos positivos y reforzamientos negativos. No funcionan los castigos. No funcionan los castigos, ¿por qué? Porque básicamente en casa, ¿qué hacen las mamás? Si no haces esto, te quito. Si no haces esto, te quito, te quito. Y siempre están castigados. Son los niños que ya básicamente no les interesa absolutamente nada porque todo se lo han quitado. En Ecuador dice, ya está curtido, dicen así. Sí, así dicen. Las mamás dicen, es que yo le he quitado absolutamente todo. Entonces, si ya las mamás nos dicen eso y nos dicen, yo, Luz Helena, yo sinceramente, yo ya no sé qué hacer con mi hijo. Entonces yo le digo, si usted es la mamá, imagínense, a ver, es que porque no tiene estrategias. Entonces, ¿qué? Porque a veces llevamos como una vida muy desordenadita. Entonces, pero iniciamos una planificación, mira, desde el principio. Vamos a tener esta planificación y vamos a tener ciertos espacios de tiempo. La planificación. Otra función ejecutiva que funcione mucho es esta, ser flexibles con ellos. Y la mediación, porque necesita alguien que, la mayoría de los niños con problemas de conducta no tienen un modelo a que seguir. Cuando uno les pregunta, oye, ¿cómo quién te quisieras parecer tú? Dicen, ¿como quién? O sea, la mayoría de nosotros tenemos, yo quisiera, me quisiera parecer a mi mamá, a mi tío, a mi abuelita, a mi a alguien. Ellos no tienen que un modelo a seguir. Entonces, por ahí nosotros empezamos a ser flexibles y que sea usted esa docente que diga, yo quisiera ser como mi profe, porque mi profe me trata bien, porque mi profe me escucha, porque mi profe me da atención de alguna manera y no es la maestra castigadora. La toma de decisiones también es importante. Mira, le pegaste, Matías, le pegaste al Pedrito. ¿Cuál crees tú si le damos esa potestad? ¿Cómo crees que pudiéramos resolver este problema? Porque de seguro va a venir la mamá del Pedrito al final y nos va a decir algo y va a estar muy enojada. ¿Cuál crees que tú es la decisión? ¿Cuál crees que es la solución frente a este problema que hemos generado? No, yo le voy a pedir disculpas, ya no lo voy a hacer, ¿sí? Pero que no salga de ti como adulta, sino que salga de él.
de que Él nos pueda dar que esa solución frente a la dificultad que está básicamente y que tenemos que buscar una solución que se da con mucha frecuencia. Entonces, como les decía, vamos a organizar visualmente el tiempo de trabajo, la planificación y autorregulación, incremento de atención sostenida, vamos a realizar horarios, la temporización, porque son chicos que se cansan con mucha frecuencia. ¿Y qué dicen? ¿Estoy aburrido? ¿Sí? Ya no sé. Y no quieren trabajar en la clase. Hay un juego que les gusta muchísimo, el Capitán Manda, en los más pequeñitos. Hay otro juego, por ejemplo, la estatua de autorregulación o el freeze que llaman. Podemos hacer un momento estatua, ¿sí? Y vamos trabajando autorregulación y control inhibitorio. El pienso, siento y actúo y el famoso termómetro de las emociones también. Ese termómetro de las emociones que básicamente nos ayudan a que ellos también hablar de emociones y saber cómo se sienten. Porque hoy en día en las familias les cuesta muchísimo poder hablar de las emociones. Yo cuando estoy en las terapias me dicen, pero nosotros, yo les pregunto, ¿y hablan acerca ustedes de las emociones, de cómo se sienten? Y es un ejercicio que no estamos practicando en familia. Pero este ejercicio sí lo podemos hacer, no solo para el niño que está teniendo problemas de conducta, sino lo podemos hacer para todo el grupo. Y nos ayuda ¿a qué? A humanizarnos. Algunos otros recursos didácticos que podemos hacer son los debates, ya con los más grandecitos, ¿sí? Los juegos de cambio de rol. A ver, tú vas a ser el profesor y ustedes van a ser los estudiantes. Trabajamos empatía. Vamos a hacer también algún recurso, la final de la historia. Vamos a contar una historia conocida y van a contar ustedes el final. ¿Sí? El deporte también estimula muchísimo la flexibilidad cognitiva y el control inhibitorio. Esa construcción de grupos de estudios, no de los inteligentes, los que hacen a un lado y los que no pueden. Ya saben que los que trabajamos en inclusión, eso es como que se me paran los churos cuando me cuentan que hacen eso. No, vamos a hacer grupos, construir grupos para trabajar esos estilos de aprendizaje y van a elegir una aventura, vamos a fomentar la toma de decisiones. Podemos utilizar la agenda como un recurso positivo, pero no como esa agenda de su niño hoy se comportó mal, hoy la carita triste, ¿sí? Porque ¿qué estamos haciendo? Estamos reforzando esa conducta. Entonces, no, más bien en estos niños yo lo que les suelo decir es, ¿qué le parece si envía un mail? Cuidado con estar en el grupo de padres de familia de WhatsApp enviando lo que hizo el niño, la foto. O a veces también, ¿qué ocurre? Que a lo mejor el niño se comportó de una manera inadecuada y vino la mamá y colocó en el grupo de padres de familia. Pasa eso, ¿sí? Y entonces, ¿qué pasa? Todos los padres de familia caen. No, sí, a mí también me hizo eso. Entonces, usted como docente tiene que cortar de manera inmediata esa situación, ¿sí? Cualquier situación es de manera personal y en la institución educativa. Y entonces usted no da oportunidad ¿para qué? Para que se centre en esa conducta disruptiva. ¿Sí? Otra estrategia bastante importante, poder hacer recetas de cocina, porque como les cuesta mucho seguir las órdenes, vamos a buscar cuáles son los ingredientes, cómo es la preparación de esa comida rica que vamos a hacer y le enseñamos a qué, a seguir órdenes, seguir las normas, las reglas dentro del aula, normas sociales que les cuesta demasiado. Otras prácticas educativas, eh, estas nuevas prácticas es entender las necesidades de
de su desarrollo, comprender los procesos motivacionales. A veces son niños que no tienen una motivación, ¿sí? Que no tienen esa capacidad de poder generar aprendizajes significativos por esta situación. Vamos a potencializar la multisensorialidad cuando vemos que tienen estas dificultades conductuales. Hay esos plásticos que sostienen cuando uno compra algún artefacto, esos que suenan. Entonces, ¿qué hacíamos con una profesora? Cuando lo veíamos este niño muy nervioso, le dábamos ese pedazo de bolso de funda y se autorregula, ¿sí? Y trabajamos, ¿qué? Multisensorialidad. Cuando tenemos estas gomitas que se van como, cuando lo vemos que está como muy furioso, muy enojado, estas caritas felices que se aplastan, ¿sí? Podemos trabajar. Y estamos trabajando multisensorialidad. Y si no tiene eso, a ver, denle un pedazo de plastilina, ¿sí? Entonces, ¿para qué? Nuevamente, vamos a fomentar los procesos de toma de decisiones y resolución de conflictos. Vamos a entender esa neurodiversidad que constituya, sobre todo, que yo necesito esto, desde mi formato de aprendizaje necesito que aprenda esto, pero también aprender, enseñarle de que dentro del aula existen niños que aprenden de manera diferente y que a veces sufren. Es importante también incrementar las TICs, incrementar todo lo que son nuevas tecnologías dentro del, que son potencializadores de las capacidades de autorregulación, construir procesos que el alumno sea un agente activo dentro de ese procesamiento de la información. Les gusta mucho, por ejemplo, temas tecnológicos, ¿sí? ¿Qué le gusta? Investigue, investigue qué le gusta, qué le satisface, qué podemos nosotros trabajar. El otro día viene un niño y me dice, Luz Helena, vino con una carpeta así de grande para que sea evaluado. Y me dice, y ya básicamente era un niño de 10 años que le habían dado matrícula condicional. Termina el año con nosotros, pero ya el próximo año ya no puede seguir con nosotros por su conducta. Entonces, me dolió mucho eso porque en realidad sí es una dificultad y se presenta con bastante frecuencia. Entonces llega el lunes y me dice, Luz Helena, te cuento algo. Yo le digo, ¿qué? Me dice, ¿sabes qué? Te cuento que nos fuimos el domingo a pasear. Y yo, ay, qué lindo. ¿Y a dónde te fuiste? Sí, ¿con quién te fuiste? Le digo. Me fui con el nuevo novio de mi mami. ¿Sí? A este niño le habían dado matrícula condicional y a lo mejor el único lugar seguro que tiene el niño es la institución educativa. Esa maestra, ese maestro que es empático y que conoce más allá de esa realidad que tenemos, porque vemos la conducta disruptiva, vemos esa dificultad para poder respetar normas, reglas, límites, pero también tenemos que entender ese entorno. ¿Qué está pasando en ese entorno? Muchas veces nosotros como maestros estamos abarrotadas de planificaciones, ¿verdad? Y ya tenemos que hacer el DUA, que es el diseño universal de aprendizaje para los niños con necesidades, que tenemos que hacer que tenemos que hacer las adaptaciones curriculares. Y también tenemos este niño. Entonces, más bien yo les llamo a la reflexión para poder identificar si ese niño tiene o no un modelo a seguir. Ese niño, y ahí humanizarnos frente a esas necesidades que básicamente están pidiendo a gritos, ¿sí? Entonces, a veces ese inadecuado manejo de las conductas en el aula es una de las principales causas de fracaso escolar, ya que nos centramos solamente en la conducta y no en las necesidades de los estudiantes. Entonces ahí dicen, no, es que yo me retiré porque
ya no tenía como, tenía tantas malas calificaciones, tenía D en conducta, que ya no me cogían en ninguna institución, ya no me daban matrícula en ninguna institución educativa. Entonces, ahí les invito, dentro de todo este proceso hay un programa que se llama Edúcate para Educarte, que es el trabajo con familias. Yo coincido muchísimo con ustedes, el trabajo con familias es importante y poder hacer una inclusión adecuada con ustedes frente a esas necesidades conductuales, esas necesidades afectivas y emocionales, y poder hablar de la emoción como parte de la estructura y como parte del objetivo de lo que yo quiero formar cuando son mis estudiantes.